puedes aplicar al juez por ese orden. Necesitas meter unas formas a la corte y la corte da a el respondente 10 más días. Es como un tiempo de la última chance a meter una respuesta a la petición y a defender a los alegatos. ¿Okay? Y este aviso nomás lo necesitas mandar por correo. No lo necesitas mandar por un servicio formal. ¿Okay? Después de esos 10 días, el juez va a entrar un orden y también puedes llegar a la corte por una audiencia con el decreto que tú quieres. Vas a llegar por una forma que es el decreto y lo vas a presentar al juez. El juez lo va a revisar y si lo acepta, lo va a firmar y entrarlo por el archivo. ¿Okay? Y así se termina un divorcio por un orden automática. ¿Okay? Si no llega una respuesta del otro partido. ¿Okay? Normalmente sí hay respuestas y el otro partido llega a defender la acción y hay varias maneras que un caso de estos tipos se puede resolver. ¿Okay? Cuando llega la respuesta, después de como 45 días, la corte va a programar la primera audiencia. Y la primera audiencia es la primera chance a llegar a la corte, avisar al juez qué es el estado del caso a ese tiempo. Pueden llegar y decir al juez, pues ya tenemos un acuerdo y lo queremos entrar aquí en la corte y después a someter una forma en 30 días. ¿Okay? O pueden llegar a decir al juez que no hay acuerdo si necesitamos programar las fechas en la futura para resolver este caso. ¿Okay? Normalmente lo que pasa es que el juez va a programar un juicio. ¿Okay? Pero antes de ese fecha de juicio hay una conferencia. Y esta conferencia es como una mediación. ¿Okay? Los partidos llegan a esta conferencia y esa es la primera oportunidad a sentar con un mediador y a ver si pueden llegar en acuerdos. ¿Okay? Si no llegan a acuerdos, pues van a echar cada cuestión del caso al juicio. ¿Okay? Y hay 3 maneras que un caso de estos tipos se pueden resolver. ¿Okay? El mejor, yo pienso, es por decreto. Y el decreto es por el puro acuerdo de cada cuestión de los dos partidos. Y yo pienso que esa es la mejor manera a llegar a una resolución en tu caso. Porque los dos partidos pueden decidir cómo van a salir del matrimonio. Cómo va a resolver este caso. ¿Okay? El poder está en las manos de los partidos. ¿Okay? Al otro lado, yo pienso, pues, es el juicio. ¿Okay? Y en esta circunstancia, los partidos no han llegado a ningún acuerdo. ¿Okay? Están peleando por cada tenedor y toalla de la casa. Y en esa circunstancia, pues, vas a echar cada cuestión al juez. Y yo pienso que esta es el peor circunstancia a resolver un caso, porque estás echando cada cuestión al juez, una persona que no conoce a usted, tu familia, tu hijo, y estás echando cada cuestión en un tiempo normalmente los juicios están programados por 3 horas, ¿okay? Es todo que vas a recibir. Usted va a recibir la mitad de ese tiempo. Entonces, por 1 hora y media, estás echando tu posición y lo que usted está pidiendo a una persona que no conoce a usted, tus niños, tu familia. ¿Okay? Pero, si ustedes no pueden llegar a un decreto por acuerdo, eso es lo que va a pasar. ¿Okay? Aquí en medio es una mezcla de los dos. ¿Okay? Posiblemente pueden ir a una conferencia o una mediación y a llegar a acuerdos en unas cuestiones, pero no en otros. Es posible. Por ejemplo, por el tiempo de crianza o decisiones legales, pueden llegar en acuerdos en esas áreas, pero no llegan en acuerdos por la manutención del niño. ¿Cuánto va a pagar? ¿Okay?
En esa circunstancia, si llegan a los acuerdos aquí en una conferencia o mediación, pueden a ponerlos por escrito, a firmarlos en frente de un notario y a meterlo a la corte. ¿Okay? Por las cuestiones que quedan, que no hay resolución, lo van a echar al juez en un juicio más limitado, no más por las cuestiones donde no hay acuerdo. Después de ese juicio, lo que va a hacer el juez es va a llevar los acuerdos de los partidos y también las decisiones del juez y lo va a combinar en un decreto final. Y después de eso, estás divorciado o los derechos de paternidad están establecidos. ¿Okay? Entonces, esas son las maneras que puede resolver un caso de esos tipos, por decreto, por juicio o una mezcla de los dos. ¿Preguntas? Entonces, eso más o menos es el proceso de la corte. Después, cuando llegan a una resolución, un orden final, después necesitas esperar un año para hacer las modificaciones. Y normalmente en un divorcio, las modificaciones vienen en las áreas del tiempo, el plan de crianza. Cuando un juez divide la propiedad y las deudas, esa se queda y nunca se cambia. ¿Okay? También las acciones de establecer son puros planes de los padres y puedes llegar a menos un año después de ese orden a modificarlos. Y necesitas hacer este proceso cada vez que llegas a la corte por una petición o modificación. Por favor. Hay muchas personas que tal vez están en una violencia doméstica y no tienen los recursos. ¿Hay algunos recursos para lo que van a cobrar para meter la petición? Claro, claro. Si usted no puede pagar los honorarios de la corte, sí puedes aplicar por un programa de pagos. ¿Okay? No van a eliminar los honorarios porque la corte quiere sus pagos, pero te dan consideración por sus circunstancias y llenas una aplicación y te puede poner en un programa de pagos. La corte aquí en Coconino, así, ¿alguien conoce si los cortes aquí si dan esas consideraciones para personas que no pueden pagar la aumenta entera en ese momento? Sí. Entonces, la pregunta ha sido si hay alguna forma de ayuda con el costo de la entablación de un caso. Y la respuesta es que sí hay ayuda económica con el costo de entablar. Puede variar de condado en condado, pero hay un formulario, una solicitud gratis para pedir esa ayuda de su condado o en la biblioteca de derecho, no importa dónde se ubique usted. Thanks, Jude. Entonces, necesitas llegar a la oficina de la secretaria del tribunal a pedir por esa aplicación.